Bienvenidos un día más, una semana más, a mi canal, donde el drama turco y el café bien cargado son nuestra pasión. Soy Francesca y hoy, prepárense porque vamos a hablar de algo que ha hecho temblar los cimientos de la televisión turca, algo que nos ha tenido pegados a la pantalla y luego ¡boom!, la explosión. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, de su relación, de lo que fue, de lo que pudo ser y sobre todo, de lo que supuestamente detonó todo. Porque, seamos honestos, esta pareja nos vendió un cuento de hadas que todos queríamos creer. ¿Recuerdan esos tiempos dorados de Erkencikus, pájaro soñador, Esa química explosiva entre Sanem y Can Divit? La pantalla ardía, la pasión era palpable y nosotros, pobres mortales, no podíamos hacer otra cosa que suspirar y fantasear con un amor así. Y luego la magia se extendió fuera de la pantalla. Empezaron los rumores, las fotos robadas, las apariciones públicas. Estábamos convencidos de que Sanem y Can eran reales. De que Demet y Can se amaban con la misma intensidad que sus personajes. Pero como suele pasar en Hollywood, digo en Estambul, la realidad a veces es mucho menos glamorosa. Poco a poco las sonrisas forzadas empezaron a aparecer, las entrevistas separadas, las excusas vagas. Algo no cuadraba. Y las teorías empezaron a florecer como champiñones después de la lluvia. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Por qué se rompió ese cuento de hadas? Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, tengo que pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que me ayuda un montón a seguir trayéndoles todo este chismorreo turco que tanto nos gusta. Además, así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todo el drama que se cuece en el mundo de las telenovelas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La verdad es que la ruptura entre Demet y Can es uno de esos misterios que probablemente nunca se resolverán por completo. No hay una versión oficial, no hay una confirmación definitiva de lo que ocurrió. Pero sí hay muchas teorías, muchas especulaciones y, sobre todo, muchos rumores jugosos que vamos a analizar ahora mismo. Y para entender realmente la magnitud de esta historia, tenemos que retroceder un poco más, a los inicios de sus carreras y cómo Erkencikus se convirtió en un punto de inflexión. Demet Özdemir ya tenía una trayectoria consolidada antes de meterse en la piel de Sanem. Su carisma y versatilidad la habían convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Desde sus primeros papeles en series juveniles hasta sus roles más dramáticos, Demet había demostrado que tenía talento para rato. Era una actriz que se tomaba su trabajo en serio, meticulosa y dedicada a cada personaje que interpretaba. Su ambición era clara: quería seguir creciendo y consolidándose como una de las grandes de la televisión turca. Por otro lado, Can Yaman llegaba a Erkencikus con una imagen más rebelde y un tanto controvertida. Su atractivo físico era innegable y había conquistado a un público fiel gracias a sus anteriores trabajos. Can era un actor con mucha energía, extrovertido y con una personalidad arrolladora. No tenía miedo de mostrarse tal como era, lo que a veces le causaba algún que otro problema con la prensa. Su ambición era conquistar el mercado internacional y convertirse en una estrella global. Cuando ambos fueron elegidos para protagonizar Erkencikus, nadie imaginaba el impacto que la serie tendría. La combinación de sus talentos y la química innegable entre ellos creó una magia que traspasó la pantalla. La historia de amor entre Sanem y Can Divit, con sus altibajos, sus momentos cómicos y sus escenas llenas de pasión, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Demet y Can se convirtieron en ídolos de masas. El éxito de Erkencikus no solo les trajo fama y reconocimiento, sino también una presión mediática enorme. De repente cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada declaración era interpretada y cada rumor era amplificado. La prensa rosa se volcó con ellos, intentando desentrañar los secretos de su relación. Y ahí fue cuando la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. La pareja comenzó a ser vista junta fuera de los sets de grabación. Fueron fotografiados compartiendo cenas románticas, paseos por la ciudad y hasta escapadas a la playa. Aunque ambos intentaban mantener su vida privada en secreto, era imposible escapar de las cámaras. Los fans enloquecidos estaban convencidos de que su amor en la pantalla era real. Y Demet y Can, conscientes del impacto que su relación tenía en la audiencia, no hicieron mucho por desmentirlo.
De hecho, durante un tiempo jugaron con la ambigüedad, alimentando los rumores y las expectativas. Sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y sus declaraciones ambiguas en las entrevistas hacían creer a todo el mundo que estaban viviendo una historia de amor digna de una telenovela. Y ahí es donde reside parte del problema, porque al alimentar esa fantasía, la caída fue mucho más dolorosa. Una de las teorías más extendidas es la de las diferencias irreconciliables. Sí, ya sé, suena a cliché, pero a veces los clichés son clichés por algo. Se dice que Demet y Can tenían personalidades muy diferentes, ambiciones distintas y, sobre todo, una forma diferente de entender la fama y la atención mediática. Demet, al parecer, era más discreta, más reservada, mientras que Can siempre ha sido. Can. Un torbellino de energía, un amante de la cámara y un experto en generar titulares. Y aquí es donde las cosas se empiezan a complicar. Imaginen la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, con la obligación de mantener una imagen perfecta y de complacer a los fans. Se rumora que a Demet no le gustaba la forma en que Can manejaba su imagen pública, que le parecía demasiado egocéntrica y que ponía en riesgo la seriedad de su trabajo. También se dice que a Can no le gustaba la forma en que Demet se relacionaba con sus compañeros de reparto, que la veía demasiado cercana a algunos y que eso generaba celos y desconfianza. En fin, un cóctel explosivo de diferencias que, al parecer, terminó por hacer estallar la relación. Sumado a esto, la carga de trabajo extenuante y las largas jornadas de grabación no hacían más que aumentar la tensión entre ellos. Otra teoría, mucho más picante, apunta a los celos profesionales. Erkencicus fue un fenómeno mundial, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Pero como suele pasar en estos casos, uno de los dos siempre brilla un poco más. Y en este caso se dice que Can sentía que Demet estaba recibiendo más atención que él, que la prensa la favorecía y que su personaje, Sanem, era más querido que el suyo. Esta teoría se basa en algunas declaraciones que Can hizo en entrevistas posteriores a la serie, donde insinuaba que él era el verdadero motor de Erkencicus que su carisma y su atractivo físico eran los que habían atraído al público. Obviamente estas declaraciones no cayeron nada bien entre los fans de Demet, que lo acusaron de ser un egocéntrico y de no reconocer el talento de su compañera. Y bueno, el drama estaba servido. Y es que en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, los egos a menudo chocan y las envidias florecen. Pero la teoría más jugosa, la que todos estábamos esperando, es la del tercero en discordia, o la tercera en discordia. Sí, amigos míos, se rumora que tanto Demet como Can tuvieron affairs extramatrimoniales durante su relación. Se dice que Demet tuvo una aventura con un productor de televisión, mientras que Can fue visto en actitud cariñosa con varias modelos y actrices. Y aquí es donde la historia se pone aún más turbia. Obviamente estas son solo especulaciones, no hay pruebas sólidas que lo confirmen. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en el caso de Demet y Can, el río sonaba con mucha fuerza. Además, hay que recordar que el mundo del espectáculo es un hervidero de pasiones, de tentaciones y de oportunidades. Y que a veces la fama y el éxito pueden ser muy difíciles de manejar. El anonimato desaparece, la privacidad se convierte en un lujo y la presión por mantener una imagen pública impecable puede ser abrumadora. Y no olvidemos el factor redes sociales. En la era digital, cada comentario, cada foto y cada rumor se viraliza en cuestión de segundos. La presión de tener que responder a las críticas, de lidiar con los haters y de mantener una imagen pública perfecta puede ser devastadora para la salud mental. Y en el caso de Demet y Can, las redes sociales fueron un campo de batalla donde se libraron intensas guerras entre sus fans. En el caso de Demet, después de la tormenta con Can, encontró la estabilidad y el amor en los brazos de Othman Koch, con quien se casó, aunque lamentablemente también terminaron divorciándose. Ahora está felizmente casada con el chef Serdar Sanal. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar las adversidades y de seguir adelante con su vida. En el caso de Can, también ha tenido sus romances públicos y actualmente parece estar disfrutando de su soltería. Can ha sabido reinventarse y seguir conquistando al público con su carisma y su talento. Ha protagonizado series internacionales y ha demostrado que es un actor versátil y con una gran proyección. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué explotó? Yo creo que fue una combinación de todos estos factores. Diferencias irreconciliables, celos profesionales, infidelidades.
Un cóctel molotov que terminó por destruir la relación entre Demet y Can. Y aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación, la verdad es que parece algo poco probable. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can nos enseña que la vida real no siempre es como las telenovelas. ¿Qué? El amor a primera vista, la pasión desenfrenada y los finales felices son solo eso, ficción. Y que a veces las relaciones más prometedoras pueden terminar de la forma más inesperada. También nos muestra los peligros de idealizar a las celebridades y de creer que su vida es perfecta. Detrás de las sonrisas, los vestidos de gala y las portadas de revista, hay personas reales con sus propias luchas, sus propios problemas y sus propias inseguridades. Y bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo teorías y especulaciones, nada está confirmado. Pero, ¿a poco no es divertido imaginar lo que pudo haber pasado detrás de cámaras? Lo importante es no olvidar que las celebridades son personas como nosotros, y que merecen respeto y privacidad. Para resumir, vimos que la relación de Demet y Can, que nació en la pantalla con *Erkencicus*, estuvo rodeada de expectación y rumores. Exploramos algunas de las teorías más populares sobre su ruptura, incluyendo diferencias de personalidad, celos profesionales y posibles infidelidades. Analizamos cómo el éxito repentino, la presión mediática y las redes sociales pudieron haber influido en su relación. Y aunque la verdad exacta siga siendo un misterio, la historia de esta pareja nos recuerda que la vida real a menudo difiere de los cuentos de hadas que vemos en la televisión. Nos enseña que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden ser complejas y que a veces, el amor no es suficiente para superar las diferencias y los desafíos. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Creen que alguna vez se reconciliarán? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su ruptura? Quiero saber sus teorías. ¿Creen que la presión de los fans influyó en su relación? ¿O que las diferencias en sus personalidades eran demasiado grandes para superarlas? Compartan sus opiniones conmigo. Y ahora sí, llegamos al final. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y, lo más importante, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos la próxima semana con más drama, más chisme y mucho, mucho café turco. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama turco y una taza de café bien cargado. Hasta la próxima, mis chismosos.